Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró esta semana que millones de estadounidenses todavía están sin vacunar y sin protección. Y debido a eso, según él, sus comunidades están en riesgo. Sus comentarios se dieron luego de no haber cumplido su autoestablecida meta de que para el 4 de julio el 70% o más de los adultos en el país estarían vacunados contra el COVID-19. Según datos de los CDC, en 10 estados de los 50 de la nación, los casos de coronavirus van en aumento. El propio mandatario aseguró que esta situación no debe tener tinte político, pues según una encuesta del Washington Post y ABC News, solo el 45% de los republicanos han recibido su primera dosis. Algunos grupos minoritarios también están rezagados en la vacunación. Pero, y esta es la pregunta, ¿existe un tinte político en este tema de la vacunación? ¿Qué está pasando realmente con el envío de las vacunas a Latinoamérica? Para dar respuestas a estas y otras preguntas, me acompaña desde Miami Daisy Báez, analista demócrata, y desde Dallas, Texas, la analista republicana María Herrera. Bien, empiezo contigo, Daisy. ¿Están los republicanos verdaderamente impidiendo el que el presidente Joe Biden logre sus metas en el tema de la vacunación? No creo que los republicanos tengan un plan de necesariamente impedir el aumento de la vacuna, pero sí su mensaje ha sido uno de no tenerle confianza a la vacuna, de no tenerle confianza a las actividades de prevención como ponerse las máscaras para reducir la transmisión del COVID. Sabemos muy bien que las vacunas del COVID son efectivas. Millones de personas las han recibido. No ha habido efectos adversos de ninguna clase, muy poco, algunas lecciones locales. La vacuna es efectiva y ese es el mensaje que tenemos que mandar a todos los americanos, que es importante porque sin salud no hay recuperación económica, sin salud tenemos un problema con la defensa. Yo me entrené como especialista de medicina preventiva cuando serví en el ejército de los Estados Unidos. Y la semana primera que tú estás en el ejército es todas las vacunas para los soldados, porque cuando tú vas a mandar a esa persona para que las Fuerzas Armadas estén listas para combate, listas para defender esta nación, tienen que estar listas con buena salud y las vacunas es parte de eso. Eso es algo muy importante para esta nación. Y bien, María, ¿crees que hay un tinte político en el tema de la vacuna? No, yo coincido con Daisy que definitivamente los republicanos no tienen el objetivo, digamos, de obstaculizar que esta administración llegue a sus requisitos, ¿no? De que el 70% de las personas estén vacunadas. Sin embargo, yo creo que los republicanos, los conservadores, sí tienen muchas dudas. Para empezar, hay una gran parte de los estadounidenses que entienden que esto no se trata de una vacuna, sino de un tratamiento experimental. ¿Por qué? Porque no se inyecta ningún virus. Después, hay mucha desconfianza porque la prensa ha ocultado en algunos casos deliberadamente los efectos secundarios de esta vacuna. Y por último, yo creo que los republicanos tenemos claro que hay que apelar a la responsabilidad individual, porque el gobierno no se va a hacer responsable de los daños que sufran los miembros de tu familia o el sistema inmunológico que tú tienes. Por lo tanto, lastimosamente, como tú dices, Gonzalo, los casos, la variante Delta y las hospitalizaciones en algunos estados están en aumento y yo creo que es importante que del gobierno se siga definitivamente fomentando el utilizar, digamos, medidas para prevenir la elevación del contagio. María, Daisy, ¿qué dijo el presidente Joe Biden sobre la situación de la pandemia en Estados Unidos, sobre todo en materia de la variante Delta? Veamos. La variante Delta ya es responsable de la mitad de todos los casos en muchas partes del país. Es más contagiosa y potencialmente más peligrosa.
Bien, Daisy, como defensa de su política, el presidente Biden dijo que 160 millones de estadounidenses están ahora completamente vacunados, frente a los aproximadamente 3 millones cuando asumió el cargo hace 5 meses. Fíjate, ¿crees que lo dice como excusa por no haber logrado su meta de vacunar el 70% de la población adulta con al menos una dosis antes del Día de la Independencia? No creo que es una excusa, creo que es aceptando la realidad de que hay un problema de percepción en esta nación, un problema de las teorías conspiratorias que se han infiltrado en la prensa, en los ciertos grupos sobre todo de derecha, que creen que, como dijo nuestra analista Mili, que van a inyectar chips, que lo van a controlar, una serie de cosas que son completamente irreales. Esta nación se convirtió en la nación líder del mundo en esta centuria por ser una nación basada en ciencia, en tecnología, en infraestructura. Y debemos volver a ser esa nación que es la líder, no solamente nacional, pero en el mundo, de cómo se liderea con una pandemia. Claro. Vimos lo que pasó en el 1900 y no podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante con la educación y que la persona entienda que si no logramos ese 70%, vamos a volver a echar para atrás, y las vacunas que son efectivas hoy en día pueden perder cierta eficacidad. Bien, María, ¿tú qué opinas de ese comentario del presidente y de lo que ha dicho Daisy? Yo creo que definitivamente esta administración tiene un problema de credibilidad. Han emitido mensajes contradictorios y cuando hay una crisis, llamemos inclusive la crisis en la frontera, ellos siempre echan balones para afuera. Entonces, claro, en el tema de las vacunas, además, a todo esto hay que añadirle los problemas que tiene con una persona como el doctor Fauci, que en ciertos momentos se ha quedado claro que es una persona que no ha dicho completamente toda la verdad y que no ha sido consistente, coherente. Entonces, bueno, yo creo que ese es el papel que a él le corresponde, pero no hay que quitarle mérito, como tú dices, Gonzalo, que hay muchos millones de personas que han sido vacunadas, pero vuelvo a pedir que se apele a la responsabilidad individual dentro de los límites posibles, porque estamos ante una crisis sanitaria, definitivamente. Continuamos en Foro de la Voz de América. Estados Unidos prometió donar 80 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, algunos países aún no han recibido las dosis esperadas. En Latinoamérica, los países esperan las vacunas mientras los casos de COVID y las restricciones continúan afectando a la región. Continúan con nosotros Daisy Báez, analista demócrata, y la abogada y analista republicana María Herrera. Uno de los países beneficiados de estas donaciones fue Colombia. Veamos qué dijo la vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez, en una entrevista con La Voz de América. Y en este momento lo que hemos hecho es tratar de acelerar al máximo esa vacunación consiguiendo vacunas adicionales. Por eso le pedimos al gobierno de Estados Unidos que dentro de su excedente de vacunas nos cediera a nosotros un grupo importante de vacunas. Fue muy valioso recibir esas 2,5 dosis de vacunas de Janssen que tienen necesidad de una sola dosis. Daisy y María, como vemos, la vicepresidenta de Colombia, hablando precisamente de la donación de esas vacunas a su país. Pero la pregunta es, esta semana el presidente anunció obviamente envíos a Guatemala, entre otros países. ¿Qué te parecen las declaraciones de la vicepresidenta? ¿Qué te parece lo que prometió el presidente? Y también metas que hasta el momento no se han logrado. María, bueno, Daisy, perdona. Sabemos muy bien que el presidente Biden entiende que en una economía global es importante que todos estemos saludables. La prioridad comienza con los Estados Unidos y luego ha hecho ya una commitment para enviar vacunas a diferentes países latinoamericanos y de otras áreas. Esto es un proceso que no pasa de un día a otro. Toma tiempo, las vacunas tienen que producirse, pero sí estoy completamente segura que la determinación del gobierno americano es de ayudar a sus países amigos
en vacunar a su población. Así que veremos mucho más de esto en el futuro. También sabemos que en un mundo global donde se viaja y para restablecer nuestra economía, la economía del mundo, es importante que seamos partners, que colaboremos, porque para restablecer esa economía global es importante que todos estemos saludables. María, ¿qué te parecen las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia y las promesas del presidente Biden de donación de vacunas? A mí lo que me da pesar, digamos, es que en el continente, en Iberoamérica, realmente no salgamos adelante por nuestros propios medios. Inclusive en España también el presidente Pedro Sánchez prometió a muchos países en Hispanoamérica millones de dosis de vacuna, pero hemos visto que realmente ante una crisis, una pandemia global, lo que deberíamos de fomentar es que la responsabilidad de nuestros propios gobiernos, países como Perú, que gastaron tanto dinero en vacunas que ni siquiera eran de las más efectivas, el caso de Colombia, o sea, es una lástima que en nuestros países tengan que apelar al envío de millones de vacunas por parte de los Estados Unidos porque somos capaces incluso de fabricar nuestras propias vacunas, o deberíamos de ser. Tenemos ahora una pregunta del periodista Oscar René Rincón, de nuestra afiliada Norte Estéreo de Colombia. ¿Qué posibilidades existe por parte del gobierno de Estados Unidos para que dentro de una nueva fase de donación de vacunas contra el COVID-19 se garantice la cobertura de más países en América Latina? Bueno, María, ¿qué lectura haces de esto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que mientras haya excedente, definitivamente Estados Unidos debería ampliar el número de países a los que enviar vacunas, dosis de vacuna, pero la verdad que hay que ver lo que está por venir. Recordemos que incluso ahora con la variante Delta dicen que vacunas como la Pfizer solamente cubrirían el 60% de esa variante y hay mucho por investigar y muchas cosas que no se saben de esta enfermedad todavía. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que sí, que muchos millones de personas puedan por lo menos sentirse más protegidos y gracias a la ayuda humanitaria también de los Estados Unidos. Daisy, tu análisis. Bueno, yo pienso que es un deber y una calidad moral que los Estados Unidos ayude, pero el gobierno de los Estados Unidos no puede darle garantías a ningún otro país. Podemos ayudar, pero no somos los que decidimos ni garantizamos nada en el resto del mundo. Creo que, como dije anteriormente, el presidente Biden tiene el mejor interés de ayudar y lo va a hacer. Se juramentó como presidente en enero de este año, tiene 6 meses como presidente, entró en un gobierno que estaba completamente caótico y donde no se había vacunado la mayoría de las personas, solamente 3 millones como dijiste tú, así que hemos avanzado bastante, hay mucho camino que seguir. Pero creo que vamos a llegar si actuamos de buena fe y con el interés global y con el interés de que mejorar nuestras economías, porque al final del día esto es, si esto no se controla, esta pandemia, no podemos avanzar nuestras economías. Continuamos con Foro de la Voz de América. Mientras en Estados Unidos, pese a que hay vacunas suficientes para inocular a toda la población, un segmento importante aún no se ha vacunado. Hasta el momento, de acuerdo a los datos del Centro para el Control de Enfermedades, el 46% de los adultos estadounidenses han recibido las 2 dosis de la vacuna. Ahora bien, a América Latina le urgen las vacunas prometidas por el presidente Biden y que aún en muchos casos no han llegado a los países de la región. Continúan con nosotros Daisy Báez, analista demócrata, y la abogada y analista republicana María Herrera. Muy bien, María, en opinión de los republicanos, vamos a ver, ¿cuáles son los puntos débiles, a el parecer de ustedes, de la política de donación de vacunas de esta administración? ¿Y cómo analizas tú la percepción de América Latina hacia las políticas de los demócratas versus la de los republicanos? Bueno, definitivamente podríamos ver que un punto quizás débil
es que los 14 millones de vacunas que se han prometido a América Latina se hagan a través de la gestión quizás del COVAX, de la Organización Mundial de la Salud. Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud, como el sistema en general de Naciones Unidas, a veces, en muchas ocasiones, no es el más efectivo y el eficaz. Por otra parte, yo creo que hay que estar claro, todos los países en América Latina, pero en general el mundo, ven a esta administración como una administración que no es ni mucho menos tan fuerte como la anterior. Estoy total desacuerdo con lo que dijo mi compañera, porque yo creo que la administración anterior no solo no fue una administración desastrosa, sino que puso en manos del mundo, el mundo, 2 vacunas. Es decir, fue gracias a la administración de Donald Trump que se crearon 2 vacunas de las más eficientes y más efectivas que tenemos ahora mismo. Y como punto, digamos, final, yo creo que lo que tienen que tener claro, y lo que tienen claro muchas personas en Hispanoamérica que nos ven, es que los republicanos, los conservadores, apelan a la responsabilidad individual y que no están dispuestos bajo ningún concepto que se violen los derechos fundamentales. Por mucho que esta administración quiera ir tocando de puerta a puerta, hay que respetar la privacidad y hay que apelar a la responsabilidad individual, porque nadie será responsable por lo que ocurra en tu sistema inmunológico y en tu vida o en la de tus parientes. Rápidamente, Daisy, tu comentario, porque tenemos una pregunta que ya viene. Rápidamente. Bueno, creo que el problema de la credibilidad ha sido uno que fue fomentado por la administración anterior, que cogió prácticamente, bueno, de hecho dijo que al principio que el COVID era un hoax de los demócratas, fue un invento de los demócratas. Luego hacían burla del uso de las máscaras, algo que es muy importante para la prevención del COVID. Y no nos podemos olvidar del comentario del presidente que se podía inyectar cloro en las venas, tal vez como una opción para esto. O sea, fueron unas situaciones burlantes, unos comentarios que quitaron mucha credibilidad a las acciones del gobierno, y por ello muchas personas dudaban de la efectividad de la vacuna cuando salió, porque fue muy rápido, quién sabe qué esto y qué aquello. Así que eso es algo que tenemos que entender que fue de parte de la fundación de los problemas que tenemos hoy en día con el uso de las vacunas. María, te veo ahí ya que quieres responder. Vamos a ver, responde. Es que no es cierto. El presidente dijo en una conferencia con médicos a su costado, en una conferencia de seguridad nacional, que por qué no se experimentaba con ciertos, con ciertos medicamentos, pero él nunca dijo a la gente que se inyectara lejía. Yo me parece que eso es incluso, muy dañino para Estados Unidos, porque nos deja en un mal lugar, y Donald Trump jamás invitó a las personas a inyectarse lejía ni desinfectante, como se ha dicho. Bueno, tenemos ahora, ahí hay mucha tela que cortar porque hay tanta interpretación, pero tenemos una pregunta de nuestra afiliada en Guatemala, TN23. Veamos. Tomando en cuenta la relación que existe entre Guatemala y Estados Unidos, especialmente en el tema de la migración, ¿cómo impacta la inmunidad colectiva que ya hay en Estados Unidos, mientras que en los países de la región aún estamos atrasados en el respectivo proceso? Muy bien, Daisy, ¿qué nos puedes decir de esto? Claro, ya comenté sobre eso anteriormente, de la importancia de la inmunidad colectiva, porque hasta que no tengamos este problema bajo control, no solamente en los Estados Unidos, pero en los otros países, el problema del COVID no se va a resolver totalmente. Y no que se vaya a resolver totalmente, porque tal vez es un tipo de problema donde vamos a tener que tener una vacuna anual, por ejemplo, como el caso de la influenza, pero por lo menos tenerlo bajo control, donde no están muriendo miles de personas a diario por esta enfermedad. Tenemos que entender que en los 1800 la expectativa de vida en los Estados Unidos era de 30 años. Es increíble pensar que era así. De hecho, en el 1900 todavía estaba en 47 años. El desarrollo de las vacunas es lo que llevó a que la expectativa de vida hoy en día sea el doble de los 80. Así que es un método efectivo, es una tecnología que se ha estudiado mucho, tiene una ciencia sólida detrás de eso, y tenemos que ayudar a educar a nuestras poblaciones que las vacunas sí funcionan y que eso es importante para restablecer nuestras economías. María, fíjate, el último dato de los CDC indican que en los estados, en las regiones en donde prácticamente se había controlado el COVID,
ahora más bien está en aumento debido a la variante Delta. Es decir, eso echa por tierra un poco algunos comentarios de los republicanos, ¿no?, en términos de la vacuna. Sí, definitivamente esta nueva variante pues es muy peligrosa, muy contagiosa, pero a mí me gustaría hacer un comentario en cuanto a la pregunta de nuestra colega de Guatemala. Guatemala y Estados Unidos son socios estratégicos. Como ella bien dice, si no controlamos el tema del coronavirus, es muy peligroso inclusive para los cientos de miles de inmigrantes. Estamos viviendo, gracias a esta administración, la peor crisis inmigratoria de los últimos 21 años. En el mes de junio llegaron a la frontera 190.000 personas. Inclusive, durante los meses anteriores, el gobierno se negó, digamos, a controlar el contagio entre los inmigrantes. Los niños en muchos centros eran contagiados, los inmigrantes no se les hacían las pruebas. Entonces, esto es algo fundamental, porque si bien podemos enviar vacunas a Centroamérica, a toda América Latina, tenemos que también tener en cuenta esta población que avanza de manera imparable hacia nuestra frontera sur. El 99% de las muertes recientes por coronavirus en Estados Unidos involucran a personas no vacunadas, según el doctor Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El propio presidente Joe Biden ha dicho que la variante Delta, que es más transmisible y potencialmente más peligrosa, es responsable de la mitad de los casos en muchas partes del país. ¿Cuál es entonces la razón por la que muchos estadounidenses no se han vacunado aún? Continuamos con nuestras expertas, Daisy Báez, analista demócrata, y la analista republicana María Herrera. Y bien, Daisy, ¿cuál crees tú que es el gran desafío del gobierno de Joe Biden para lograr la inmunidad de rebaño? Es tratar de educar y convencer a ese porcentaje de republicanos que están acérrimos o en contra de las vacunas, de que es efectiva, es bueno para la salud y la economía, y que no hay que contrarrestar esas teorías conspiratorias que se han regado en esta comunidad. María, aprovecho para pedirte tu opinión, porque ¿cómo ves el tratamiento periodístico a la política de vacunación de Joe Biden? Los republicanos continúan insistiendo en que fue el entonces presidente Donald Trump quien agilizó la aplicación masiva de la vacuna, ¿no? Bueno, definitivamente, como yo decía, fue la operación Warp Speed y la administración de Donald Trump la que puso y la que llevó a cabo la creación de 2 vacunas muy efectivas. El tratamiento de la prensa a esta administración es muy diferente al que le daban con Donald Trump. Es cierto que Joe Biden en la mayoría de sus intervenciones no es tan agresivo, pero sí es una persona también que se enfrenta a la prensa y que en muchas ocasiones evade completamente la respuesta. De hecho, no le gustan muchas de las preguntas que no puede responder. Pero yo coincido con mi colega de que si esta administración quiere que más millones de personas se vacunen, tendrá que hacer una campaña de educación, pero teniendo muchísimo cuidado con no violar los derechos fundamentales de las personas, porque eso es algo que los conservadores, especialmente en Estados Unidos, no toleran. Quieren que ellos mismos lleguen a esa decisión de ponerse o no ponerse la vacuna y que se les respete. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias a María Herrera y a Daisy Báez. Les agradecemos mucho su participación. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.